Esta es una reconstrucción soviética del asalto de los hombres de Lenin al Palacio de Invierno de San Petersburgo. En realidad, la revolución fue mucho menos dramática. El gobierno provisional entregó el poder sin apenas derramamiento de sangre. Pocos esperaban que el nuevo régimen estuviera más tiempo en el poder que el anterior. Cuando Lenin y los bolcheviques tomaron el poder, eran una minoría. Casi inmediatamente, el régimen bolchevique se vio envuelto en una guerra civil que ganó militarmente, pero que también ganó porque los bolcheviques habían usado bien la propaganda para conquistar lo que hoy podríamos llamar los corazones y mentes del pueblo ruso. A través de carteles, folletos y discursos, Lenin intentó convencer a los rusos de quiénes eran los enemigos del pueblo y quiénes sus salvadores. Pero Lenin no se quedó en la propaganda. Los enemigos del pueblo recibieron su merecido, incluidos sacerdotes, agricultores ricos y oponentes políticos. Lenin comenzó con Nicolás II, el último zar de Rusia. Él, su esposa, sus 5 hijos, su médico, sus criados, todos fueron asesinados. Después mutilaron los cuerpos y los quemaron. Los restos fueron enterrados en una fosa que se descubrió hace pocos años. Después, en agosto de 1918, un revolucionario que creyó que Lenin había traicionado a los rusos le disparó hiriéndolo casi mortalmente. Lenin y sus secuaces decidieron llevar a cabo el terror rojo. Fue algo terrible. Sacaron a mucha gente de prisión, entre ellos a presos políticos, que no habían sido juzgados y que no habían hecho nada contra los bolcheviques, y los fusilaron. Aquella noche mataron a cientos de personas. Muchos otros se vieron desterrados a campos de trabajos forzados. Con Joseph Stalin, el sistema sería conocido como el Gulag. Parte del terror rojo consistió en meter a todos los miembros de la oposición en campos de concentración a las afueras de las grandes ciudades. Fueron los primeros campos y a partir de ellos se desarrolló el sistema Gulag. Fueron precursores de lo que habría después en el régimen de Stalin. El zar había sido tachado de tirano por ejecutar a un grupo de radicales violentos. Con Lenin y sus seguidores, millones de personas morirían a manos del Estado. Es difícil calcular cuántas personas murieron bajo Lenin y Stalin, porque había muchas formas diferentes de morir. Hubo gente que lo hizo en los campos, otros que fueron ametrallados en los bosques, hubo gente que murió deportada y otra de hambre. Si se suman todos, el número sería de decenas de millones. Lenin en general no sentía simpatía por los seres humanos tal como eran. Creía como otros que a través de la educación y las leyes se podía conseguir que la gente rechazara la propiedad privada. Quería crear nuevos seres humanos. La raza humana existente estaba tan podrida que acabar con ella era algo progresista. Entre el terror y la guerra, Lenin estaba construyendo un sistema de gobierno desconocido hasta entonces. Junto con el antiguo régimen, fueron borradas por completo las industrias capitalistas rusas, bancos e iglesias. En su lugar, una única institución, el partido. La mayoría de los bolcheviques no tenían experiencia en negocios o administración, pero idearon un plan para dirigir el país con la quinta economía y la tercera población más grandes del mundo. Los resultados no fueron precisamente un paraíso terrenal. En 1920 se podía decir que la sociedad civil y la civilización habían llegado a un punto muerto.
Hubo una hambruna generalizada. La industria se había venido abajo. El ferrocarril había dejado de funcionar. La economía se había desintegrado y el pueblo volvía a las formas más primitivas de trueque. Murió mucha gente. Fue una pesadilla. Ahora, Rusia era conocida oficialmente como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los bolcheviques se llamaban a sí mismos comunistas. El término se había ido intercambiando con el de socialismo. Pero tomó un nuevo significado cuando Lenin rompió todos los lazos con el resto de socialistas del mundo y formó un nuevo movimiento internacional. Tenía grandes planes para su revolución. Lenin dijo más de una vez que no creía que la revolución quedara confinada a Rusia. La revolución tenía que extenderse, tenía que llegar a los países industrializados de Occidente, primero a Alemania y Gran Bretaña, y después a Estados Unidos.